varias consultas que intentaron corregir los defectos de la Constitución del 78, esqueleto jurídico del Estado que había sido introducido como un demonio enfundado en el yacente cuerpo popular exhausto. ¿Cuántas veces los indios caminaron hacia Quito? Cuando lo hicieron fue un desfile endomingado de una marcha amenazante. Es incuestionable la existencia del populismo, de masas cautivas cegadas por santones que se han enriquecido ilícitamente y que presumen de próceres, pasando por alto que los próceres no cobran comisiones. Y el populismo, que es su visión, desmiente que este pueblo es ingobernable. En realidad la desgracia del pueblo se debe a su mansedumbre reprochable. ¿Cuál fue su reacción cuando sus ahorros fueron robados en el saqueo bancario? No hubo ni un disparo, ni un golpe, solo lágrimas. ¿Cómo puede entonces decirse que el pueblo es ingobernable? La historia ecuatoriana enseña cómo el desgobierno tiene su origen paradójicamente en las leyes. La ley que ordena al Congreso sesionar todo el año originó un Congreso que se siente obligado a producir una ley por día, y esto es el caos. Aquí el desgobierno no resulta de las multitudes humanas, sino de la multitud de leyes. No del vulgo, sino de la vulgaridad de una generación política descabezada. No de la levadura, sino de los panaderos mancos. Y tiene, examinando las causas del saqueo del alma nacional, del arco iris, tiene responsabilidad el ciudadano común en este saqueo. Un continente, una nación, necesitan de alguien más que de Dios para progresar. No es suficiente que diariamente ascienda la nube cósmica del cúmulo de oraciones de millones, de decenas de millones de seres. Pueden llorar un siglo que permanecerán estancados si no salen de su letargo. Pueden seguir clonando árboles de Navidad y deseándose año tras año un próspero año nuevo que no lo tendrán. Deben acometer el hecho de su cautiverio político. El hombre es políticamente más o menos libre, siempre dependiente del sistema político que habite, que es su cerramiento jurídico. Más grave aún, depende de quién gobierne su territorio. Su progreso no depende de sí mismo, ni de Dios, ni de ambos, sino del gobernante. El régimen democrático, en el que cada individuo participa con su decisión, el error que cometa al elegir disminuye su derecho a quejarse por el subdesarrollo o ruina económico que sobrevengan. Un mal gobernante puede pulverizar los ahorros de toda la vida de millones de hombres y más, inutilizar el trabajo de toda una nación, puede causar más daño que el demonio. ¿Y la modernización? ¿Qué significa modernizar al Estado? Adecuarlo al momento, a la época presente, acondicionarlo al mundo político y económico actual de modo que sea una vértebra dispuesta a integrar con otros estados la columna dorsal del mundo eficiente. No es aislarse, ni siquiera con el pretexto de constituirse en estatua, ni asociarse en una liga ruinosa, como parece ser el pacto andino. Es ser vértebra independiente para conservar dentro de la unidad fértil del espinazo continental cierta libertad de movimiento rotatorio deslizante, autonomía asociadora vinculante que dota a toda la columna de la flexibilidad requerida por el junco en la tormenta. Dos acontecimientos, sin embargo, revelan que Ecuador está desperdiciando esta oportunidad. Uno, estando Ecuador consciente de que 103 diputados son demasiados, no reduce su número ni lo va a reducir. Dos, la Corte Suprema de Justicia debe resolver una recalificación integral, con hidalguía, a sabiendas de que permanecerán los magistrados solventes, que los hay y es un placer decirlo, mediante un sistema aprobado y selección vigilada por observadores de un organismo internacional apolítico. No habrá, ciudadanos, inversión extranjera sin jueces correctos. ¿Quién y por qué entre los jueces correctos pudiera tener un nuevo concurso de méritos? Hacer el concurso será modernizarse. Disminuir el número de diputados será modernizarse. Un Estado no puede presumir válidamente de moderno por haber apenas privatizado los servicios públicos.
menos si estos han sido concedidos por medio de licitaciones tortuosas y porfiadas o sirven para implementar monopolios descontrolados. Lo antiguo no es necesariamente malo. Creo y sostengo que para ser realmente moderno hay ciertamente que volver a ser antiguo. Hay en la antigüedad muchas cosas dignas de conservarse y de lucirse, a tal punto que un Estado solamente podrá ser moderno si practica virtudes antiguas. Sancionar, por ejemplo, sancionar. Es memorable el ostracismo, el destierro político acostumbrado por los atenienses. Ecuador está podrido porque no sanciona, porque no ha sancionado, porque no ha perseguido el enriquecimiento ilícito, porque ha dejado acumular un enorme basurero humano, porque ha consentido en el reciclaje de sus monstruos. En consecuencia, debemos instaurar un poder judicial valiente, sancionador. Queden atrás los jueces declamadores, los cobardes, no solo los perversos, albañiles que construyen torres inclinadas con los silencios y los vacíos de las leyes. Este mes es la fiesta de Guayaquil. ¿Qué significan el puerto marítimo y el puente del Guayas, las dos grandes obras guayaquileñas? Primero, evocan el ideal autonómico porque ellas solo pudieron realizarse ante la desatención crónica del centralismo, mediante entidades autónomas que Guayaquil creó gravándose con impuestos adicionales. Un aniversario se celebra reafirmando los ideales comunes y en circunstancias que la causa autonomista ha sido retorcida, celebremos diciendo que es preciso replantearla. Puerto y puente, que se hicieron mediante ejemplares licitaciones, significan también hacer las cosas dentro de la ley. Vale destacarlo porque desde hace algún tiempo, para eludir la ley que impone el concurso de precios, se fingen concursos, se desdoblan contratos o se crean fundaciones. Esta no es la forma elegante o guayaquileña de hacer las cosas, sino la fórmula grosera y deshonesta que ha permitido discriminar a favor de los compadres, excluyendo al cuerpo de ingenieros y arquitectos, encarecer las obras y enriquecerse con comisiones. Incurrir en defectos, que se hubiera evitado incurrir en defectos a través de las licitaciones, que pudieron evitarse oyendo a todos los interesados. Es oportuno recordar que los próceres no fueron comisionistas. En el aniversario de la fundación de la ciudad es justo remarcar su manera de ser y festejar el espíritu guayaquileño, que es desafío, desestimar el privilegio, competir en igualdad. Se descuidó por lustros el ornato de Guayaquil, volcándose su renta en el relleno del suburbio, porque las multitudes sobrevivían en el fango de los esteros y porque rellenar producía votos. Fue una conquista lograr que los habitantes pudieran asignar parte de sus impuestos al desarrollo de la ciudad. Hace rato fue indispensable concentrarse en su ornato y convertirle en imán de turistas y empresarios. Todos los vuelos a Galápagos debieran requerir estadía en Guayaquil. Aquí debe crearse el acuario del Pacífico Sur, mas la necesidad de habilitarla o determinada emergencia no deben ser causa para el enriquecimiento ilícito. La bandera de Guayaquil no puede ser usada por contrabandistas, ni para encubrir quiebra bancaria, ni para demorar la expropiación urgente de los bienes de las empresas eléctricas que sirven hoy a Guayaquil. El puerto marítimo y el puente nos recuerdan que ante todo somos puerto, y no puerto egoísta, sino unionista, promotor del nacionalismo, que quiere ser autónomo para satisfacer eficazmente sus necesidades oceánicas, no para negar su aporte sustancial al bienestar del país. Cuando hicimos el puente repetimos la gesta de enviar a Quito tan pronto fuimos libres un batallón libertador. No es un puente mudo, el puente habla, tampoco calla el puerto. Por 30 años no se limpia el río y por varios años no se draga el canal marítimo, habiéndose deteriorado nuestra naturaleza portuaria, nuestra razón de ser. En el aniversario de Guayaquil celebremos sus constantes valores intelectuales y morales. Pregunto, ¿y es esto cuestión de mala suerte? ¿Es nuestra situación fruto de la suerte? ¿Somos un pueblo arrojado por Dios en la ruleta azul del globo como un dado condenado a rodar y dando volteretas terminar en un cero negro? No. Esta quiebra apocalíptica es el resultado matemático de sumar años y años, insinceridades, incompetencias y cobardías.
Solo la autenticidad y el valor pueden salvarnos. Si seguimos así, viviremos como un contador sórdido con 2 libros de historia, escondiendo el libro auténtico de nuestros desbalances morales. Esta quiebra es fraudulenta porque ha quebrado a un ser ajeno, a un pueblo honesto y laborioso. Es también quiebra política, la ruina del régimen de partidos políticos instaurado 20 años atrás. Este sacrificio es tan grande que merecemos inaugurar una nueva república. Debe retirarse a los partidos políticos la subvención económica valorada en $30 millones por año. Contra lo que se supone, Ecuador es un país de buena suerte. Naciones más sacrificadas y militantes, es decir, con más mérito, como los kurdos y los palestinos, no han alcanzado a constituirse en Estado, y nosotros somos Estado ya 177 años. Tenemos asientos propios, es decir, la seguridad de ser escuchados. Un palco en 2 organismos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Estamos dotados de un territorio tan exuberante que si cae, una gota de sudor se transforma en palma y una lágrima en campos. Es imposible aquí morirse de hambre, de modo que inventemos, si quieren, nuevas formas meritorias de morir. Y en esta exuberancia incontenible del mar y de la tierra nuestra está la prueba plena de que superaremos esta crisis. Pero no solo son responsables los partidos políticos, sino las élites económicas. Este ha sido un país de egoístas y envidiosos, señorones isleños, cada uno con su código, con su muelle privado, con su Biblia. Quienes gobernaron en los últimos 30 años son responsables, en mayor o menor grado, de que Ecuador se conserve como una momia política. Cada uno trazó en la playa, como cualquier elefante marino, el círculo de su territorio. Este fue su horizonte. No forjaron el Ecuador futuro, encerrados en su propio islote. Todos durmieron sobre los laureles negros del petróleo, maltratando a la gasolina. Cada uno cometió berruecos, con la moneda destruyéndola. Incrementaron la deuda externa, la inflación, la tasa de interés. No diversificaron la exportación, no modernizaron el país. Créanme, ninguno de ustedes es culpable. Asumamos la compostura propia de una tragedia, el dolor, incluso la desesperanza. Tienen sus rigurosas reglas de etiqueta intelectual, válidas porque inspiran el respeto de los demás y porque la mera elegancia fortifica. Es imperdonable una tristeza sin garbo. Es imperdonable una tristeza sin garbo. La elegancia es una especie de yeso cuando hay fractura en el alma. Ecuador ha sido batido intelectualmente. Han conmovido sobre todo los ancianos correteados de un banco a otro, obligados a leer registros oficiales donde el desgobierno publica su impudicia, compelidos a encolumnarse como en tiempos de guerra, a sentir terror en el crepúsculo de sus vidas laboriosas, ahorrativas. Solo esto constituye un ultraje imperdonable, porque somos víctimas de una tragedia que tiene nombre y apellido y mucha barriga. Todo entierro y están enterrando al Ecuador tiene un agente de pompa fúnebre. Hay quienes están enriqueciendo estruendosamente con el terror y la desolación y el hambre del pueblo ecuatoriano, levadura dulce y fina que amasaron media docena de universales intelectuales bromeros. Estremecen los campesinos que quisieran sembrar arroz en sus lágrimas, los indios que solo tienen carretera. En la ciudad aterran los mendigos. No es mala suerte, no es brujería lo que ocurre. Nadie nos maldice, Dios nos ama. Otras naciones podrán morir en el desierto. Ecuador no va a morir, y si pudiera moriría en un huerto colmado entre muchedumbres de olas y de pájaros. Ecuador es, en su pequeñez soberana, tan importante que nadie podrá destruirlo, ni una pandilla sensacional de arcángeles negros, menos este sindicato arrogante de ladrones. No perdamos la esperanza. El primer recurso, y debe ser el único, es la ley. La valentía consistirá en utilizarla y vamos a usarla. Al retirarse, no olviden de recoger el libro que les regalo y consérvelo, estimados amigos, como un testimonio de mi aprecio y de mi afecto. Gracias.
pensaron todos, pero nunca habían tocado el alma, que es intocable como el arcoíris. Y aquí pues han saqueado en el Ecuador